Hoy he titulado este mensaje Presionado y alabando. Quiero que me levantes tus manos o tu mano si alguna vez te has sentido presionado por la vida. ¿Alguna vez has tenido presiones de este mundo? Yo creo que si tú no has tenido presiones, no sé qué estarás haciendo con tu vida, porque todos acá hemos vivido presiones. Cada día nos sentimos presionados por nuestros problemas financieros, por nuestra economía, por nuestra salud, ya sea propia o de algún ser querido. Cada día nos sentimos presionados por las crisis familiares, por nuestros amigos, por nuestro trabajo, y vivimos en constante presión. Y sabe que el mundo fluctúa muchísimo. Algún día el dólar estuvo muy por abajo, hoy está muy por arriba, seguramente va a bajar. La salud ha empeorado un poco en nuestro país, la seguridad en la ciudad, cuando antes estaba bien, ahora está en un estado muy crítico. Y el mundo fluctúa y sentimos esas presiones sobre nuestras vidas cada vez que algo viene sobre nosotros. Pero mi mensaje hoy es: no te dejes presionar por las presiones, ni mucho menos permitas que esas presiones te hagan tomar decisiones equivocadas. Porque es común que cuando tú estás siendo presionado en tu vida, esas presiones te lleven a tomar decisiones que la mayoría de veces van a estar equivocadas. Y Jesús fue un experto en manejar la presión del mundo. Él constantemente vivía presionado por los líderes religiosos, por los fariseos, por los maestros de la ley, inclusive por sus discípulos y gente de su propia familia. Y Él nos enseña que si tú sabes dónde estás parado, si tú tienes claro quién tú eres, tú no vas a hacer nada para demostrarle al mundo lo que hay dentro de ti. Porque, escúchame, creo que lo que te quiero tratar de decir es que tú no necesitas hacer algo para demostrar quién tú eres. Tú necesitas ser único. Si eres único, la gente va a poder ver y tú vas a poder demostrar quién tú realmente eres. Y Jesús nos enseña que a pesar de las presiones del mundo, nada te puede detener de tu propósito ni de tu lugar de asignación. Porque aquel que sabe dónde está parado, aquel que sabe a dónde va, no se deja llevar por las corrientes de la vida, sino que permanece firme y fiel a sus convicciones. Porque nosotros no nos movemos por las presiones del mundo. Nosotros no nos movemos por las corrientes de esta vida. Nosotros nos movemos por la convicción que hay dentro de nosotros. Y tú no te puedes mover por esas presiones del mundo. Tú no te puedes mover por las presiones de la vida. Y la primera presión que te voy a hablar el día de hoy, van a ser dos. La primera es la presión del mundo. La presión del mundo es todo esto que les estoy hablando: la economía, la seguridad, la salud, los problemas en casa, tus amigos, tus familiares, tus compañeros. Esas son las presiones del mundo. Y hoy quiero hablarte de dos historias. La primera es de Jesús, que me va a ayudar a resaltar este punto de la presión del mundo. Así que acompáñame a tu Biblia en Juan 7, versículo 1 al 8. Después Jesús recorrió la región de Galilea. Quería alejarse de Judea, donde los líderes judíos estaban tramando su muerte. ¿Qué estaban tramando? La muerte de Jesús. Pero se acercaba el tiempo judío del festival de las enramadas, y sus hermanos le dijeron: sal de aquí y vete a Judea, donde tus seguidores puedan ver tus milagros. No puedes hacerte famoso si te escondes así. Si tienes poder para hacer cosas tan maravillosas, muéstrate al mundo. Pues ni siquiera sus hermanos creían en él. Jesús estaba siendo presionado. ¿Por quién? Por sus hermanos. Le estaban incitando a que hiciera algo que él no le correspondía hacer. Y cuando tú no sabes quién tú eres, hay veces que las decisiones de otras personas
van a hacer que tú tomes tus propias decisiones equivocadas. Por eso tú debes estar seguro de quién tú eres y para dónde tú vas. Porque Jesús no se dejó presionar. En el versículo 4 dice: no puedes hacerte famoso si te escondes así. Tú tienes poder para hacer cosas tan maravillosas. Muéstrate al mundo. Y a mí me pasó algo similar que le pasó a Jesús acá. Y yo estaba siendo presionado también por unos amigos hace mucho tiempo. Es una anécdota muy chistosa y se las voy a contar. ¿Usted se acuerda? Bueno, no creo, pero para que usted sepa, antes de que en la iglesia afuera hubiera cancha y salones y corralitos, antes era solo piedra. ¿Quiénes son de esa época donde era solo piedra? Bueno, antes era solo piedra, es decir, no había más nada, solo eran puras piedras. Y un día nuestros padres estaban en discipulado con sus discípulos, vale la redundancia, más cercanos. Y abajo, mientras nuestros padres terminaban su reunión, todos estábamos despachados, todos los hijos de los discípulos y mi hermano y yo. Y todos no teníamos nada que hacer. Entonces tú sabes que un niño es muy curioso. ¿Cuántos años podíamos tener? Unos 10, 9, no más de eso. Y vimos como, ok, niños, piedras, niños. Y nuestra sabiduría llegó a nuestra mente y nos dijo: ¿qué pasa si nosotros tiramos una de estas piedras a un objetivo? Y me acuerdo que había una caneca muy similar a esta, de esas que no son de plástico, sino que son de este metal, de este material un poco peculiar, que cuando tú le tiras algo suena duro. ¿Saben cuáles son esas canecas? Y entonces a mí me incitaron a hacer algo que yo no quería hacer, a hacer algo que yo no debía hacer. Y espere cómo termina la historia. Entonces a mí me dice uno de mis amigos: Sammy, ¿a que no te atreves? Así como Jesús, ¿por qué no vas allá? Me dijeron: ¿por qué no? ¿A que no te atreves a coger esta piedra y tirarla a esa caneca y golpearla? Y yo muy sabiamente respondí: ¿cómo que no puedo? Obvio sí puedo. Es más, te lo voy a demostrar. Entonces estaba siendo presionado por algo que no debía hacer. Y después de varios intentos y no le atinaba a la caneca, en uno de esos intentos le atiné, pero no a la caneca precisamente, sino a un carro de un discípulo. Todavía tengo la fotografía del Aveo plateado, Chevrolet, placas BPM 711, que me tiré por completo su pintura. Y le atiné al objetivo equivocado porque tomé la decisión de demostrar algo que no debía demostrar. Mi valentía quizá, mi audacia, mi orgullo. Y eso me trajo consecuencias, quizás no tan graves como me debían haber llegado, porque ese discípulo, gracias a Dios, se tuvo que ir a vivir a otra ciudad y no le tuve que pagar el arreglo del carro. Pero obviamente el regaño que me esperó después del discipulado fue muy fuerte. Y eso trajo consecuencias a mi vida por tomar decisiones equivocadas, basadas en la presión de otras personas. Y recuerda que solo si tú sabes dónde estás parado y solo si tú sabes quién tú eres, tú no vas a moverte según las presiones de la vida. Tú te vas a mover según lo que tú crees de ti y de lo que tú crees de Dios. Y Jesús respondió de esta manera. El versículo 6 dice: este no es el mejor momento para que yo vaya. Eso tenía que haber respondido yo. Este no es el momento para andar tirando piedras, pero no lo hice. Pero ustedes pueden ir cuando quieran, como quien dice: tiren ustedes las piedras, yo no voy a hacer nada. El versículo 7 dice: el mundo no puede odiarlos a ustedes, pero a mí sí me odia, porque yo lo acuso de hacer lo malo. Vayan ustedes, no iré al festival. Y repita esto conmigo: porque todavía no ha llegado mi momento. Y creo que parte de mi mensaje el día de hoy es ese. Todavía no ha llegado tu momento de renunciar.
Todavía no ha llegado tu momento de desistir. Todavía no ha llegado tu momento de tirar la toalla. Y mucho menos todavía no ha llegado tu momento de morir. Jesús estaba siendo presionado por sus hermanos a ir a la boca del lobo, si se me permite la expresión, porque allá lo estaban esperando los líderes judíos para matarlo. Pero sabes que Jesús no fue porque él tenía sus convicciones claras. Jesús no fue porque él sabía cuándo tenía que morir, y no era en ese festival. Él tenía que morir entregado en la cruz. Por eso tomó la decisión de no ir, pues todavía no era su momento. Jesús sabía, él sabía que la noche que iba a ser entregado lo iban a traicionar. Él sabía cómo iba a surgir todo el asunto de cuando llegó su hora de morir. Pero definitivamente ese no era el momento para que Jesús muriera. Él iba a morir a los 33 años, tal como Dios Padre se lo había mandado. Y es que cuando tú conoces tu propósito, y es que cuando tú sabes a dónde vas, y cuando sabes quién va contigo, que es Dios, tú no vas a tomar caminos equivocados, producto de la presión de alguien más. Amén. Entonces Jesús no se movió conforme a la presión. Y tú no te puedes mover conforme a la presión. Porque no es tu tiempo de morir. No es tu tiempo de tirar la toalla. No es tu tiempo de renunciar. Y sabes que yo sé que a algunos se nos ha pasado por la cabeza alguna vez, por presiones, tirar la toalla. No te voy a pedir que levantes tus manos ni me digas si ese eres tú. Pero yo sé que muchos hemos pensado así. Y sabes, antes de la muerte de mi abuelito, yo nunca había pensado en renunciar ni en tirar la toalla, ni había considerado, ¿qué pasa si yo me voy? ¿Qué pasa si ya yo no estoy acá? ¿Qué pasa? Y por primera vez lo consideré, porque yo dije, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve seguir si igual voy a tener los mismos problemas? Va a ser una carga para mí. Y solo cuando tú indagas un poquito más en tus problemas y en tus asuntos, y cuando tú te preguntas, ¿por qué Dios? ¿Por qué pasó esto? Créeme que tú vas a descubrir facetas de las características de Dios que nunca antes habías visto de esa manera. Porque Dios, en medio de tu problema y de tu angustia y de tu desesperación, Él se revela a ti de una manera que tú nunca antes habías visto. Créeme, te lo digo en serio. Y solo en medio de tus problemas está bien preguntarse y está bien indagar cosas. No está bien dudar de Dios, porque jamás dudamos de quién es Dios. Pero está bien que se te pasen estas preguntas por la cabeza de ¿para qué Dios? ¿Por qué Dios? ¿Qué pasa si sigo Dios? Igual voy a tener los problemas. ¿Sabes qué? Nosotros y el mundo somos iguales. ¿Tú crees que por ser líder, por tener casas de vida, grupos, por ir a encuentros, por tener un título de líder, vas a ser diferente al mundo o eres diferente al mundo? Y la respuesta es que no. Tú no eres diferente al mundo. Tú eres igual al mundo. Antes de que me tires piedras, déjame terminar. Porque, ¿sabes qué? El mundo y nosotros tenemos los mismos problemas. Sufrimos lo mismo. Y cuando yo me pregunté, ¿qué pasa si yo voy? ¿Qué pasa si yo dejo todo tirado? Quizás no lo pensé porque quería hacerlo, simplemente lo consideré. ¿Qué pasa? Y me puse a pensar. Y sabes a la conclusión que llegué. Pues pasa de que si tú dejas a Dios por tus problemas y por tu angustia, te tengo que decir algo, igual vas a seguir teniéndolas. Tú sales de esta iglesia, sales de tu liderazgo y tus problemas no se van a acabar. Van a seguir. Pero he aquí lo que nos diferencia un poquito más del mundo, lo que nos da ese sello de excelencia y de diferencia.
ante el mundo. Y es que ellos tienen problemas como tú y yo, tienen angustias como tú y yo, sufren muertes de familiares queridos como tú y yo, pero sabes que ellos no tienen a Jesús. Pero tú y yo, cuando tenemos un problema, tenemos a dónde ir, que es a la presencia de Dios, nuestro Salvador Jesús, a nuestro Señor. Podemos invocar a Jesús en medio de nuestros problemas. Por eso el mundo y nosotros somos iguales. Somos iguales a ellos, pero lo único que nos da ese plus es que tenemos a Jesús. Y tus problemas no van a desaparecer simplemente porque quieres dejar todo tirado, tu casa de vida tirada, tu grupo tirado, porque tus problemas no desaparecen cuando dejas a Dios. Y ojo, es probable que estando con Dios tengas más problemas de cuando estabas sin Dios, y por eso a veces pensamos y consideramos ciertas cosas. Y oye, ¿quién dijo que la vida con Jesús es más fácil? Puede ser un poquito más difícil, pueden venir ciertos problemas, pueden venir persecuciones, pueden venir relaciones fallidas, pueden venir alejamiento de personas que tú querías. Pero ¿sabes qué? Aunque no sea más fácil, es mucho mejor. Es mucho mejor. Porque en medio de nuestra situación tenemos a dónde ir, cosa que la gente que no tiene a Jesús no puede hacer. Y ahora, Sammy, ¿por qué consideraste eso? ¿Por qué consideraste dejarlo todo tirado? ¿Está mal eso? Yo he considerado eso también. ¿Estuvo mal que lo haya hecho? Y la respuesta es no. Porque tú puedes preguntarte ciertas cosas para luego encontrar respuestas de parte de Dios que no te habían sido reveladas. Y además tú puedes considerar si seguir o no, porque Jesús, sí, el que murió en la cruz, alguna vez consideró no hacerlo. Él en Getsemaní cerró sus ojos lleno de angustia, lleno de desesperación. Y él se preguntó: Padre, ¿qué pasa si yo no voy? Padre, ¿qué pasa si yo no voy a la cruz? Pero aquí es la diferencia de la oración de Jesús, y es que Él puso la voluntad del Padre por encima de su desesperación y de su angustia. Y eso es lo que tú debes hacer. Puedes indagar, sí. Puedes preguntarte, sí. Puedes considerarlo todo y dejarlo todo, sí. Pero jamás puedes permitir que el dolor te detenga. El dolor te puede doler, pero que el dolor jamás te detenga. El dolor te puede doler, puedes sufrir por el dolor, pero jamás te puede detener el dolor. Y somos iguales al mundo, pero tenemos a Jesús en nuestra vida. ¿Sabes qué? En momentos de crisis, en momentos de angustia, los versículos bíblicos y las profecías tienen que pasar a un segundo plano. Porque lo único que tú necesitas y lo único que esa persona necesita es simplemente un abrazo. Por eso Jesús apartó a sus discípulos: vayan y oren ustedes allá, a mí déjenme solo. Si viste, a veces las oraciones te las tienes que guardar para ti, pero cuando llegues frente a esa persona que está sufriendo, lo único que ella necesita es un abrazo. No necesita versículos bíblicos, no necesita palabras de Dios o de profecías. Él solamente necesita sentir el amor de Dios que hay en ti a través de un abrazo y decirle: hey, no te voy a decir ningún verso bíblico porque estoy seguro que tú te lo sabes todos, pero ven acá, yo te doy un abrazo y llora si quieres llorar. Pero perdemos el sentido de nuestra humanidad al ser tan bíblicos y tan doctos. Por eso cuando estamos en problemas y cuando pasamos por crisis como la que nosotros pudimos pasar este mes, nos hace tener un poquito más de humanidad y nos hace entender a nuestra iglesia que pasa por los mismos problemas que nosotros pasamos. Qué alegría saber que las personas que le predicamos sufren igual que nosotros. Qué alegría saber que no somos los únicos. Porque a veces creemos que tenemos una vida perfecta porque estamos en una plataforma y podemos predicar a las personas. Pero créame, las personas que se paran aquí tienen los mismos problemas que usted. Y Dios no permitió ni hizo que esto pasara, pero sí usó esta situación, por lo menos en mi vida, para tener un poquito más de humanidad y sentido de compasión con toda la iglesia.
Porque antes nos parábamos acá y decíamos, alaben a Dios. No importa cómo hayas venido, levanta tus manos y dale gracias a Dios porque Él es bueno a pesar de todo. Y una cosa es cuando lo predicas, pero otra muy difícil es cuando te toca vivirlo. Y me alegro en esa parte de este problema. No me alegro de lo que pasó, pero me alegro que a pesar de todo lo que pasó, yo pude tener un poquito más de humanidad y de compasión. Y la próxima vez que tenga que ir a consolar a alguien, ya sabré cómo hacerlo. Y le diré, hey, si yo pude salir adelante, ¿sabes qué? Tú también vas a poder salir adelante. Aquí es donde ustedes aplauden. Amén. Y que el dolor no te detenga. Tú puedes hacer pausas en tu vida, pero jamás te puedes detener de seguir adelante. Jesús hizo una pausa en Getsemaní y cuando Él se preguntó, Padre, ¿qué pasa si yo no voy a la cruz? Él hizo una pausa y muchas veces en nuestra vida tenemos que hacer pausas. Muchas veces en nuestra vida tenemos que parar y decir, Dios, sáname, sáname de mi dolor porque yo no puedo seguir adolorido. ¿Y sabes qué te dice el Señor? El Señor te dice, ok, descansa, haz una pausa. El Espíritu Santo te va a consolar mientras yo peleo por ti todas tus demás batallas. Y hay que aprender a hacer pausas en nuestra vida. Yo estoy en una pausa en este momento y aunque yo no le debo mis explicaciones a nadie, se las quiero dar de todas maneras, porque usted no me ve aquí abriendo los servicios en la alabanza como usualmente lo hago, pues es mi trabajo y mi responsabilidad, pero he decidido hacer una pausa, porque aquí no nos montamos pretendiendo algo, aquí no nos montamos fingiendo algo. Yo puedo fingir y saltar y poner buena cara y poner una cara feliz y poder saltar y decir el gozo del Señor es nuestra fortaleza, pero ¿sabes qué? Es que hay veces que es diferente cuando tú alabas a Dios en medio de tu crisis y adoras a Dios en medio de tu crisis, que es lo que yo estoy haciendo. Y otra cosa es guiar a un pueblo a adorar a Dios. Y para mí es fácil adorar a Dios en medio de mi crisis porque ni la crisis te puede tener de adorar a Dios. Pero entiéndanme que liderarlos a adorar a Dios en medio de mi crisis creo que es un poco más complicado de lo que pensé. Y como yo no quiero pretender nada, y aquí estamos para servirles a ustedes, impartirles algo, esta semana simplemente no he tenido nada que impartir y simplemente decidí que el grupo hiciera su trabajo porque ellos están en mejores capacidades que yo de guiarlos en adoración a ustedes. Y me uno a su adoración y levanto mis manos ahí en mi silla y doy gracias a Dios mientras me renuevo en su presencia. Porque hay que saber hacer pausas. Y hoy sí tengo algo que ofrecerte, y es fe y esperanza, de que a pesar de toda crisis, tú puedes salir adelante, ¿sabes? El dolor jamás nos va a detener. Nos puede doler, pero jamás nos puede detener. Número 2, para terminar. La primera presión es la presión del mundo. La segunda presión es la presión de la vida. Y vamos a leer una historia fascinante en Hechos capítulo 12, versículo 1. Esta es la historia de Pedro cuando estaba siendo encarcelado. Dice, en ese tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. A Jacobo, hermano de Juan, lo mandó a matar a espada. Al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Esto sucedió durante las fiestas de los panes sin levadura. Después de arrestarlo, lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 grupos de 4 soldados cada uno. Es decir, 16 soldados constantemente vigilaban a Pedro. Tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua. Escuche esto. Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. ¿No le da gracias a Dios por esas personas que, aunque usted no lo sepa, oran por su vida en medio de su crisis, así como ustedes oraron por nosotros y siguen orando por nosotros? Y el versículo 6, no puedo dejar de leerlo y no impactarme. Dice, la misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, ¿qué hacía?
dormía entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. Y quiero mostrarles una ilustración. ¿Me permiten ponerme esto? Pedro dormía en medio de su desesperación, en medio de su angustia. Y me voy a bajar un momentico para explicarles un poquito más lo que les quiero enseñar. Y estas cadenas van a sonar mucho, así que no se distraigan porque me duele más a mí que a ustedes, así que trate de no distraerse. Pero escuchen, Pedro dormía en medio de su crisis. La Biblia dice que en medio de dos soldados, es decir, dos soldados dormían en las noches con él. Y él aún así en esa situación estaba tranquilo y durmiendo. Y yo me pongo a pensar, ¿cómo es posible? Piense conmigo, ¿cómo es posible que en medio de una cárcel, tú con dos cadenas, con un soldado a tu derecha y con otro soldado a tu izquierda, en medio de una cama que seguramente no era muy cómoda y seguramente ni siquiera había cobija ni almohada, él pudo dormir tranquilo y seguro? ¿Cómo eso es posible? Que en medio de tu angustia tú estés durmiendo así. Si no te pasa a ti que cuando tienes un problema hasta te cuesta conciliar el sueño. Pero Pedro, en medio de su desesperación, inclusive muy seguramente antes del día de su muerte, porque él lo iban a enjuiciar en público y seguramente a matar, porque como lo leímos en el versículo 2 de Hechos 12, a Jacobo ya lo habían matado. Entonces era muy seguro que a Pedro también lo iban a matar. Pero aún así, en medio de esa desesperación e incertidumbre de que qué podía pasar con su vida, él dormía encadenado en medio de dos soldados. ¿Y cómo es posible que Pedro duerma en medio de dos soldados, en medio de tantas cadenas? Pero aquí la conclusión que puedo sacar de esta historia, y es que Pedro durmió tranquilamente lo que él pensaba que sería su última noche de vida, porque él tuvo un viaje al pasado. Un viaje al pasado, sí. Yo creo que él se transportó en tiempo hacia atrás y recordó una historia que tuvo con Jesús, su maestro, su salvador, su Señor. Y la historia que él recordó fue la que en medio de una tormenta todos los discípulos y Jesús estaban en una barca. Y así como Pedro, en medio de sus soldados, la barca estaba en medio del destino que ellos querían llegar y del lugar donde habían salido. Es decir, en medio de esos dos destinos y esos dos lugares, la barca donde los discípulos y Jesús estaban fue azotada por una tormenta feroz. Y todos creían que iban a morir, inclusive Pedro. ¿Se acuerda de esa historia? ¿Y se acuerda qué estaba haciendo Jesús? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Durmiendo atrás en la barca. Y yo creo que Pedro dijo, si Jesús pudo dormir en medio de la tormenta que pasamos con él hace unos años, yo creo que yo también puedo dormir en medio de la mía y de mi desesperación. Y aunque esté encadenado, y aunque esté en tormentas, yo no puedo hacer nada, por eso voy a dormir. Y voy a dormir tranquilo, porque Pedro sabía que él no iba a morir ahí. Como lo leímos en Juan, no había llegado su momento. Él sabía que iba a tener que predicar por muchos más años, porque sobre él se edificaba la iglesia de Cristo. Y él no iba a morir en manos de Herodes. Él simplemente durmió, cerró sus ojos y decidió descansar en medio de su angustia y desesperación. ¿Sabes por qué Pedro dormía en medio de su angustia y desesperación? Y es porque Jesús, es porque Dios puede hacer más mientras tú duermes y descansas que cuando gastas tus fuerzas en una batalla que no te pertenece. Dios puede hacer más contigo cuando tú duermes que cuando te desgastas peleando. Si Pedro no podía hacer nada, él no se iba a desencadenar solo. Por eso prefirió dormir, porque él sabía que no podía hacer nada, porque era algo
que él no podía pelear, una batalla que no le pertenecía. Y así te encuentras tú, no puedes dormir porque estás luchando y usando tus fuerzas en una batalla que no te pertenece. Así que descansa, duerme tranquilo. Hoy tienes problemas, ¿qué vas a hacer cuando llegues a casa? Vas a dormir tranquilo, vas a descansar. Porque Pedro sabía que no había llegado su momento. Y déjame decirte, iglesia, tu momento tampoco ha llegado. No ha llegado tu momento de desistir, no ha llegado tu momento de morir, no ha llegado tu momento de renunciar, no ha llegado tu momento. No es tu momento. Descansa tranquilo en el Señor. Y mientras tú renuevas tus fuerzas en esa noche de sueño, el Señor pelea tu batalla. ¿Sabes por qué Pedro dormía? Porque él sabía que de alguna manera iba a salir de ahí. Y esas fuerzas las iba a necesitar para seguir cumpliendo el propósito de Dios. Por eso tienes que recuperar fuerzas. Porque mientras Dios gana la batalla por ti, tú descansas, recuperas fuerzas. Y cuando llegues al otro lado, porque vas a llegar al otro lado, vas a tener fuerzas de seguir adelante. No ha llegado tu momento de morir. No ha llegado tu momento de morir. Y me impresiona porque la historia continúa, no termina ahí. De repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con una palmada en el costado, es decir, lo tocó así como, y le dijo: date prisa. ¿Qué le dijo? ¿Y qué más le dijo? Levántate. Y cuando Pedro se levantó, las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Pedro se levantó, ¿y qué pasó con las cadenas? El orden original sería de que las cadenas se caen y Pedro se levantara. Pero no fue así. Pedro se levantó y las cadenas cayeron. Date prisa, levántate. Y las cadenas cayeron de manos de Pedro. ¿Sabes por qué? Porque las cadenas en tu vida, del pecado, de la desesperación, de la angustia, no se van a romper cuando Dios quiera. Se van a romper cuando tú te muevas. Y cuando tú decides moverte y seguir adelante, las cadenas simplemente caerán, se irán. Porque hay batallas y hay luchas. Y recuerden lo que les dije, no pueden escucharme de otra manera más que desde entender mi posición de la cual les estoy hablando. Pero hay luchas y hay batallas en tu vida. Hay cadenas en ti que no vas a ser libre de ellas orando. Vas a ser libre de ellas corriendo y huyendo. Tú vas a ser libre del pecado cuando corras fuera y lejos del pecado. Tú vas a ser libre de la depresión cuando decidas huir de la depresión a la presencia de Dios. Hay cosas en tu vida que no se van a quitar de ti si oras. Y no me malentienda, la oración es muy importante y hay batallas que se ganan en oración. Pero entiendan la posición de la cual les estoy hablando. Tú no vas a ser libre orando de esta batalla, vas a ser libre corriendo y huyendo. Imagínense si Pedro se hubiera quedado orando ahí en la celda. Seguramente lo matan y al día siguiente lo iban a exponer al público. Pero Pedro decidió obedecer la instrucción que venía de Dios. Y mire lo que dice. ¿Qué le dijo el ángel? Vístete y cálzate las sandalias. El ángel no le dio la instrucción completa, él solamente le dio una sola instrucción, y es: ponte tu calzado. Pedro obedeció por fe la instrucción que venía de parte de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque Dios, escúchame esto, Dios no te muestra el panorama completo de tu vida, porque si lo hace te puedes asustar. Si Él te muestra todo el panorama de tu vida, cada día de tu vida, cada etapa de tu vida, lo que vas a tener que pasar
aquí para llegar allá te vas a poder asustar. Y va a ser más fácil quedarte encadenado en la prisión donde te encuentras que salir de ella. Por eso lo único que Jesús te pide es el siguiente paso de obediencia, es el siguiente paso de fe. Porque Pedro obedeció una instrucción por medio de su fe, de que él no sabía dónde iba a terminar, pero él simplemente obedeció por fe y dijo: bueno, está bien, me voy a calzar. Es el siguiente paso, el único que te pide Dios. Porque la fe se viste inclusive antes de saber la dirección. La fe se viste para salir inclusive antes de que tú conozcas tu destino final. La fe se viste antes de saber la dirección. Y Pedro obedeció. Y eso es depender de Dios, de que tú solamente das el siguiente paso. Tú no esperas que Dios te muestre todo el panorama completo, porque Él solo espera de ti el siguiente paso de fe. Y cuando tú des ese primer paso de fe, Él te mostrará el otro. Y cuando des el otro, Él te mostrará el siguiente y el siguiente. Porque solo requiere de un paso de obediencia para ser libre de todas tus cadenas. Solo da un paso. Solo es un paso. Dios solo te pide un paso. Él no te pide nada más. Él solamente te pide que tú confíes lo suficientemente en Él, y de que tú no estás seguro a dónde vas a llegar, pero como si estás seguro de con quién estás, a ti no te importa lo que tú tengas que pasar, porque solamente estás confiado de que a donde sea, pero tú vas a llegar. Amén. Solo un paso es lo único que te pide Dios. Solo un paso más. Solo da un siguiente paso. Dios no te muestra más que tu siguiente paso. Eso es caminar por obediencia. Eso es caminar con fe. Y tú solo vas a ser libre de tus cadenas el día que te atrevas a dar el primer paso de obediencia a Dios. Sigamos leyendo la historia porque no termina ahí. Dice: Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. Es decir, actuó por fe y hasta por inconsciencia. Le parecía que se trataba de una visión. Versículo 10 dice: pasaron por la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se abrió por sí solo y salieron. Caminaron unas cuadras y de repente el ángel lo dejó solo. Si ves, Él solo te pide el siguiente paso. Pedro dio el primer paso de obediencia y salió de la prisión. Pedro dio el siguiente paso de obediencia y el primer portón se abrió. Luego dio el segundo y la segunda puerta se abrió. Y luego el tercero y ya estaba fuera de la cárcel, solamente porque obedeció la primera instrucción que venía de parte de Dios. Y cuando tú obedeces la instrucción de Dios, vas a ser libre, porque la obediencia trae libertad. La obediencia trae libertad. Y la obediencia trae libertad, porque tú solo eres libre del pecado cuando obedeces la palabra de Dios. Tú solo eres libre de tus ataduras cuando escuchas y obedeces la voz de Dios. Y Pedro simplemente dio el siguiente paso. Y eso es lo que Dios te está pidiendo hoy, un paso más. No te pide más, solo te pide un paso. No sé si alguna vez has usado un GPS en tu carro mientras manejas, o esta famosa aplicación que se llama Waze. Waze, o el GPS de tu celular, es esta aplicación donde tú pones el destino final y Él te muestra el camino a dónde ir. Y aunque tú puedes ver la ruta completa por la cual te va a llevar tu GPS, inicialmente, sin tú hacer nada, Waze solo te muestra el siguiente giro que tienes que dar. Y así es Dios.
Y así es nuestro caminar con Dios. A mí no me importa qué autopista voy a tomar, qué calles voy a habitar, qué trancones tengo que pasar. A mí lo único que me importa es que Dios me muestre el siguiente giro. A mí lo único que me importa es que Dios me muestre el siguiente paso. Porque yo sé que voy a llegar. No sé en cuánto tiempo, no sé si puede haber algún contratiempo, algún trancón, alguna autopista llena, alguna calle llena, algún accidente en la vía. Yo lo único que quiero saber es el siguiente giro. Porque confío que con Dios voy a llegar a mi destino. Y yo quiero que tú hoy cierres tus ojos. Simplemente cierra tus ojos. Y pídele a Dios que te muestre el siguiente paso que tú debes tomar. Yo sé que aquí hay gente que necesita ser libre de ciertas cosas. Yo sé que hay gente que ha estado atada a un montón de cadenas y a un montón de prisiones. Y sabes qué, mientras cierras tus ojos, escúchame. Puede que no estés en una cárcel física como Pedro lo estuvo, pero la depresión es una cárcel, los pecados son una cárcel, la angustia es una cárcel, la enfermedad es una cárcel también. Y tú solo vas a ser libre cuando des el siguiente paso de obediencia. Tú solo vas a ser libre cuando decidas obedecer a Dios y dar simplemente el siguiente paso. Y por último, te quiero dejar con el siguiente mensaje. Hay veces que la respuesta a la oración que hagas en medio de tu prueba puede ser otra prueba. ¿Me explico? La oración que tú hagas en medio de tu prueba, su respuesta o la respuesta a esa oración puede ser otra prueba. Porque si tú oras por fuerzas y dices: Señor, dame fuerzas para seguir, tú sabes muy bien que para que un músculo crezca y sea fortalecido, primero tiene que soportar más presión y más peso de lo que usualmente puede levantar. Así que si tú oras por fuerzas, no te sorprendas de que venga una presión aún más fuerte de la que estés viviendo. Y no te preocupes, porque el Señor está contigo. Y la presión que puede estar sobre nuestras vidas, que seguramente es más pesada de lo que usualmente creíamos que era, simplemente nos va a hacer fuerte, porque la presión nos hace fuertes. ¿Y alguna vez has orado por paciencia? Yo una vez oré por paciencia y le digo qué pasó. Pasaron 2 años y medio para que yo pudiera volver a predicar aquí en la iglesia. Es decir, que Dios se lo tomó muy en serio y me enseñó a ser paciente. Porque si tú oras por paciencia, ¿cómo Dios te va a enseñar paciencia? Haciéndote esperar. Así que la respuesta a la oración que hagas en medio de la prueba probablemente sea otra prueba. Pero no te preocupes, número 1, porque Dios está contigo. Y número 2, porque a pesar de esa presión, tú vas a ser más fuerte. Y no solo eso, sino que cuando salgas de esa presión y probablemente venga otra, tú vas a decir: no, eso no me va a poder detener, porque si ya salí de esta antes, saldré de esta ahora. Queremos agradecerte por haber sintonizado este programa a través de este canal, y no queremos terminar sin darte la oportunidad de recibir a Jesús en tu corazón. La Biblia dice que para un día ir al cielo hay que primero creer y segundo confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Así que si nunca lo has hecho, yo te invito a que repitas conmigo: Señor, te doy gracias por este día. Yo hoy reconozco que he pecado y necesito un Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y Jesús, hoy confieso que eres mi Señor y mi Salvador. Amén.
Si acabas de hacer esta oración, quiero darte la bienvenida a la familia de Dios. Y quiero pedirte que sigas sintonizando este canal. Si no estás suscrito a nuestro canal de YouTube, te voy a invitar que lo hagas. Es Miguel Arrazola, para que puedas escuchar la palabra de Dios, para que tu vida pueda ser completamente transformada. Dios te bendiga grandemente.